Muy buenas, mis queridos Talmidim. Hoy estamos en la cuenta número 44 del Omer, Yom Yerushalayim, Día de Jerusalén. Estamos siendo atacados en nuestra tierra, pero Hashem es el guardián de Israel. Baruch Hashem. Entramos nosotros en el estudio de un sefer muy hermoso, que es el sefer Bamidbar, Baruch Hashem. Y vamos a hacer primeramente, como siempre, el estudio del Talmud y estudiamos el Shema Israel y dice de la siguiente manera la anécdota. Un agnóstico le preguntó a Rabí de Gur. Un agnóstico es aquel que sabe que existe Hashem, pero que también lo niega, o sea, no tiene un estado definido. Y está escrito, dice el agnóstico, en la oración Shema Israel: no se dejen seducir por adorar a dioses extraños y les cerrará el cielo. Devarim, capítulo 11, versículo 15 y 16. Y yo veo todo lo contrario, los justos sufren y yo tengo de todo. El rabí de Gur le preguntó: dado que preguntas respecto a la oración de Shema Israel, seguramente la habrás recitado una vez en tu vida. Y dijo: claro. Entonces, por una sola vez que la recitaste, todo lo que tienes es poco y mereces más. Baruch Hashem. Ok, mis queridos Talmidim, entramos nosotros en materia, Baruch Hashem, a estudiar la Parashá Bamidbar, y estamos en el capítulo 1, versículo 1 de este hermoso sefer, y dice de la siguiente manera: el Eterno habló a Moshe en el desierto de Sinaí, en la tienda del encuentro, en el primer día del segundo mes del segundo año después de su salida de la tierra de Egipto, para decir. Mis queridos amigos, como siempre, este estudio de Torah nosotros lo hacemos para la elevación del alma del rabino Jaim Pinto, de bendita memoria, para el Kabod del Rab David Pinto y su familia en Francia y Marruecos, y para Refuah Shlemat de todo Am Israel. Mis queridos amigos, en estas tres parashot, Bamidbar, Naasó y Balajá, son yustapuestas y es necesario entender por qué se relacionan entre ellas. Podemos decir que esto indica que la persona que se convierte a sí misma en un desierto, Bamidbar, se eleva y se aleja de los deseos mundanos, que es la parashá Naasó, y tiene el mérito de elevarse, que es la halajá, en Torah y temor al cielo. La Gemara, mis queridos amigos, cuenta que Reish Lakish buscaba la cueva de Rabbi Hiyá, quien era famoso por su absoluta entrega a la sagrada Torah, pero no lo logró. No logró hallarla. Con tristeza se dirigió a Hashem y le preguntó por qué no había logrado encontrar la cueva de Rabbi Hiyá. ¿Acaso eso se debía a que no era meritorio por no haber llegado a su grado de elevación en Torah? Desde el cielo le respondieron que a pesar de haber crecido estudiando mucha Torah, de todas maneras no había entregado su alma para difundir la Torah. El pueblo, tal como lo hacía al pueblo, ¿verdad? Tal como lo hacía Rabbi Hiyá, y por eso no había encontrado su cueva. Eso está en el Tratado de Baba Mexia 85b. Entonces, mis queridos amigos, es difícil comprender que sea posible que una persona tan elevada como Reish Lakish, quien después de haber vuelto en Teshuvá dedicó toda su vida a la Sagrada Torá, le reclamaran desde el cielo que debería haberse esforzado más por la Torá del pueblo de Israel y no preocuparse principalmente por su propia Torá. La Gemara dice, ella misma nos dice
que para enseñarle Torah a los niños de Israel, Rabbi Hillá sembraba campos de lino y con ese lino tejía redes con las cuales cazaba gacelas, y la carne de las gacelas la repartía en caridad, y el cuero lo trabajaba para obtener pergaminos sobre los cuales escribía las palabras de la Torá y los utilizaba para enseñar a los niños pequeños. Esto era un acto de absoluta entrega por parte de Rabbi Hillá, que no buscaba solo la Torá para sí mismo, sino que se preocupaba por el futuro espiritual de todo el pueblo de Israel, y esto era lo que lo impulsaba a esforzarse tanto por el bien de los demás. De hecho, cada persona que enseña Torá a los demás se vuelve a sí mismo como un desierto al dejar de lado su bien personal en beneficio de los demás. Eso está en el tratado de Nedarim 35a y Hatán Sofer. ¿Por qué? Porque obviamente, mis queridos talmidín, en el tiempo que Rabbi Hillá dedicaba a preparar los pergaminos para enseñar a los niños, podía haberse elevado a sí mismo llenando su propia cesta de Torá. Pero, como no buscó su propio bien, sino el bien de todo el pueblo, se convirtió a sí mismo en un desierto, alejó de sí la cualidad de la pereza y de esta manera tuvo el mérito, Baruch Hashem, bendito sea el Creador, tuvo el mérito de convertirse a sí mismo en un desierto. Alejó de sí la cualidad de la pereza, Baruch Hashem. Y asimismo él pudo elevar a los más jóvenes en Torá y temor al cielo. Mis queridos amigos, esto es un mérito grande. En consecuencia de esto, de haberse negado el mismo, recibió una enorme recompensa y por eso está escrito: es tiempo de que obre el Eterno porque ellos han anulado tu ley. Eso está en Tehilín 119, 1:26. Mis queridos talmidín, a veces la persona debe dejar de lado su propio estudio de la Torá para difundir la Torá. ¿A quién? A su prójimo, a los demás. Para esto podemos apoyarnos en Rabbi Hillá, que dejó de lado su estudio en beneficio de los más pequeños y sus actos fueron tan apreciados por Hashem que hasta él mismo manifestó que de no haber sido por los actos de Rabbi Hillá, la Torá podría haber desaparecido de Israel, que Hashem no lo permita. Eso está en Sukkah 20a. Entonces sabemos que la Torá es llamada en nombre de Moshe Rabenu, tal como está escrito. Recuerden la Torá de mi siervo Moshe, Malají 3:22. Y también está escrito la Torá que nos ordenó Moshe en Devarim 33:4. Moshe tuvo el mérito de que la Torá fuera llamada en su nombre porque él puso en peligro su vida al subir al cielo para recibirla. Cuando los ángeles quisieron incinerarlo diciendo: ¿qué hace el hijo de una mujer entre nosotros? Eso está en el Tratado de Shabbat 88b. Incluso, mis queridos amigos, después de haber bajado del cielo, al ver al pueblo pecando con el Beta Egel y comprender que ya no merecían recibir la Torá, quebró las tablas, pero no descansó hasta lograr que Hashem perdonara a Am Israel, al pueblo de Israel, y está escrito: entonces se arrepintió el Eterno de su intención de castigar a su pueblo. Shemot 32:14. Y debido a la entrega absoluta de Moshe por el pueblo de Israel, estando dispuesto a ceder su vida particular,
tal como sabemos que se divorció de su esposa Zípora, para estar preparado y puro en todo momento, para poder hablar con la presencia divina, tuvo el mérito de que la Torá fuera llamada en su nombre, Baruch Hashem. Entonces vemos que la Torá se extiende en los detalles relativos al censo del pueblo de Israel, registrando el lugar en el cual se reveló Hashem ante Moshe. La fecha exacta del censo y el año en el cual tuvo lugar. Entonces podemos explicar todos estos detalles recordando que el hecho de censarlo fue para manifestar la importancia y el valor que tenían cuando la persona cuenta determinada cosa. ¿Qué significa eso? Significa que eso es valioso e importante para ella, como está en el Tratado de Bexia 3b y Rashi. Entonces, así también los miembros del pueblo de Israel eran valiosos e importantes para Hashem, y por eso él los contó una y otra vez. Rashi Shemot 1.1. A diferencia de otros censos, vemos que esta vez la Torá registra todos los detalles para mostrar de qué manera el pueblo de Israel se había elevado en su abodá Hashem, en su servicio al Creador, en el breve periodo que había transcurrido desde que salieron de Egipto. Entonces, mis queridos amigos, si nosotros prestamos atención, ¿verdad? Veremos que el pueblo se había encontrado durante muchos años en estado de esclavitud, sin educación y sin derechos, y de acuerdo con la lógica, el proceso de esta recuperación de la persona debería haber sido mucho más largo. Sin embargo, mis queridos amigos, el pueblo superó rápidamente todos los obstáculos y siguió a Hashem hacia el desierto con absoluta entrega. El Sefat Emet a la Torah en Shemot, en la Parashá Bo 6:39, explica que cuando Israel salió de Egipto, escapó de la impureza de la clipá y deseó estar bajo el dominio de Hashem. Y por eso está escrito en Irmías 2:2, recuerdo la ternura de tu juventud, del amor de tus desposorios, cuando fuiste tras de mí en el desierto, en una tierra no sembrada. La cantidad de detalles registrados en relación a este censo vienen a enseñarnos el nivel que el pueblo tenía en ese momento, al haberse esforzado para liberarse de los dolores, de la esclavitud y poder apegarse a Hashem y a su Torah. Cuando Hashem vio la entrega absoluta del pueblo de Israel, los valoró y los quiso todavía más. Y por eso registró en la Torá tantos detalles para demostrar su enorme amor hacia el pueblo de Israel. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que cuando un judío se esfuerza en su abodá Hashem, en su servicio divino, y entrega su alma por la Torá, tiene el mérito de que Hashem esté a su lado y le otorgue una protección especial, tal como vemos que ocurrió con el pueblo de Israel en el desierto, mis queridos talmidim. Ok, mis queridos amigos, los dejo hasta aquí. Nos vemos muy próximamente con otro estudio de la parashá siguiente. Hasta pronto, mis queridos amigos.